Ya se está grabando, estamos en silencio Estás total. sin audio, Juan Diego. Disculpen. Quería comentarles que a partir de este momento vamos a grabar el seminario para posteriormente difundirlo a través de los canales del instituto. Y quiero agradecerles a todas y a todos por su asistencia y su disposición para participar de este espacio de encuentro del instituto, un espacio académico que ha contado con distintos actores que se desempeñan en distintos campos de investigación en el instituto y que hoy tenemos el placer y el honor de contar con la doctora Vivian Luchinger. Es conocida por todos nosotros, pero permítanme recordarles que la doctora Luchinger es profesora asociada del programa de virología. Ella es médico y magíster en microbiología y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. La doctora Vivian Luchinger ha sido investigadora responsable y coinvestigadora de distintos proyectos de investigación nacionales como Fondesit, FONIS, FONDEF y también en proyectos internacionales del NIH sobre virus influenza. Además es editora del libro de virología clínica y autora y coautora de distintos artículos científicos en revistas importantes del área, tanto nacionales como internacionales, sobre infecciones virales humanas respiratorias en adultos y en niños, así que también por infecciones por herpes virus y citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos. Además cuenta con una amplísima trayectoria docente en virología para las carreras de la salud a nivel de pregrado y de posgrado en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Y también integra el Consejo del Instituto en calidad de consejera de libre elección. Hoy la doctora Luchinger va a compartir con nosotros sus resultados respecto de las infecciones virales neumónicas, tanto en adultos como en niños. Sobre todo en infecciones más allá de lo que COVID-19 implica. Así que sin más preámbulos, Vivian, yo te agradezco mucho tu disponibilidad para dar este seminario el día de hoy y te dejo con la audiencia, así que tiene la palabra y bienvenida y muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor que nos inviten a presentar este seminario, así que lo agradezco muy profundamente. Y voy a compartir pantalla para ver la presentación. Vamos a... Espérenme un segundo. Bien, mi presentación hoy día en realidad la voy a dirigir a más bien en los análisis de infecciones respiratorias agudas, virales y bacterianas en adultos. Si bien yo comencé en las infecciones respiratorias virales en niños, cuando cuando quedé huérfana biológicamente después del fallecimiento de la doctora Suárez, yo trabajaba en realidad en herpes virus. Sigo trabajando en citomegalovirus, pero como buen virus latente, está en latencia a veces se reactiva y trabajamos más, otras veces vuelve a la latencia. Así que después del fallecimiento de la doctora Suárez, la verdad es que me adoptó el doctor Avendaño y empecé a trabajar en infecciones virales, respiratorias, y trabajábamos en niños durante varios años, hicimos investigación especialmente en niños, pero después, como dice el doctor Avendaño, ascendimos, subimos y empezamos a trabajar en adultos. Así que en realidad en mi presentación va a ser referida a los adultos. Y puse como título neumonía adquirida en la comunidad más allá del COVID-19, porque en este momento yo creo que si uno habla de la palabra neumonía, lo más probable es que lo asocien con el COVID-19, y la verdad es que nosotros estamos haciendo investigación de esto bastante antes que surgiera el COVID-19, así que voy a hablar de la experiencia previa en realidad. Y al igual que la doctora González en su presentación, yo consideré muy buena idea partir en realidad con el equipo que trabaja, porque no soy yo sola, no es imposible uno sola haga todo, y es muy importante el equipo en realidad. Entonces por eso quiero partir presentándolo.
un equipo importante de trabajo y hay un elenco estable y hay también protagonistas que son más transitorios como los estudiantes, pregrado, posgrado. No todo es trabajo, también nos hemos juntado a compartir en otras instancias, por supuesto que no en el momento COVID, así estaríamos fuera del aforo, así que esto es de mucho antes. Y quisiera comentarles en realidad quienes conforman el equipo. Trabajamos en virología, está el doctor Luis de la Ventaña, que partió con lo que es investigación de infecciones respiratorias humanas, la doctora Sandra Ampuero, que es muy importante en toda la parte, sobre todo en la parte genética, no solo en eso, pero en la parte genética, junto con Luis Lizama, la doctora Larrañaga también, y tenemos un excelente apoyo técnico y laboratorio de los señores Cristian Moreno y Edina Silva, que también es una parte fundamental. Interaccionamos con académicos del programa de inmunología, y ha sido en un encuentro, diría yo, una colaboración, espero que piensen lo mismo, una colaboración absolutamente exitosa y fructífera con la doctora Mercedes López y con Fabián Tempio, que en realidad ha sido un aporte increíble y maravilloso, que se sumó en los últimos años, que se han sumado en los últimos años al trabajo, y hemos avanzado enormemente y han tenido un papel súper clave, y que van a ver ustedes en parte de lo que voy a mostrar. También del inicio participaba la doctora María Angélica Martínez, profesora de microbiología, quien ya no está con nosotros, y María Teresa Ulloa. Y muy importante es la contraparte clínica. Nosotros trabajamos con lo que yo digo el modelo más difícil, que el humano, y estudiamos pacientes, en este caso adultos con neumonía, hospitalizados por neumonía, así que es fundamental el papel de los médicos que están en los hospitales clínicos, que son los que enrolan pacientes, los que seleccionan los pacientes, y también participan en los proyectos, en la ideación, en la generación, etc. Y muy importante el doctor Mauricio Ruiz, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, una persona muy entusiasta, con un apoyo de enfermería muy importante, de Patricia Cabrera y al inicio María Angélica Espinosa. En el Hospital Lucio Córdoba, el doctor Rolando Pizarro, en los últimos proyectos, la doctora Ina Zunino al principio, en el San José, el doctor Patricio Rossi con la doctora Lucía Buenchur, son factores importantísimos. María Luisa Garmendia, ella es médico salubrista, trabaja actualmente en el INTA, antes estaba en la Escuela de Salud Pública, y es también parte fundamental porque es la que se encarga de los análisis estadísticos, orientándonos en las metodologías en esta parte. Y también participa en el proyecto Rodrigo Facha, el Instituto de Salud Pública, y en el último proyecto se incorporó el doctor Jaime Nostroza, que es un inmunólogo del Centro de Inmunodeficiencia de Temuco, que también ha tenido un papel importante. Y como les decíamos, hemos tenido colaboraciones internacionales con el doctor Pedro Piedra en Estados Unidos, con Brasil, la doctora Caís Machado, y los estudiantes que están participando, algunos aún todavía, de citas de posgrado, de pregrado, y numerosos estudiantes de pregrado y antes alumnos, que son aves de paso, pero que son importantes también en el proyecto. Y dicho esto, entonces voy a entrar de lleno en el tema, que es la neumonía adquirida en la comunidad. Esta es mi exposición. Esta es una infección respiratoria aguda que es adquirida en el ambiente comunitario, eso quiere decir fuera de cualquier recinto de salud. ¿Y por qué es importante esto? Porque los agentes infecciosos involucrados son distintos. En el ambiente hospitalario son habitualmente, si alguien adquiere una infección en el ambiente hospitalario, son bacterias y principalmente también virus, pero bacterias que son muy multiresistentes, por lo tanto son un desafío extra en cuanto a tratamiento, y ellos están asociados con cuadros más graves. En cambio, los agentes infecciosos que se adquieren en la comunidad, o sea, en la vía corriente, en la casa, no sé, en el trabajo, etc., son otro tipo de agentes que no son multiresistentes y que son agentes infecciosos con los que uno se enfrenta común y corrientemente. ¿Cómo se manifiesta una neumonía? Bueno, un cuadro clínico bastante característico: fiebre, tos, expectoración, puede tener dolor torácico, dificultad respiratoria, y habitualmente el diagnóstico es clínico, y cuando se requiere laboratorio se confirma con una radiografía de tórax que muestre algún infiltrado nuevo como capacidad que se ve en esta radiografía. Entonces esto confirma el diagnóstico, pero como les decía, habitualmente el diagnóstico es clínico y solo en laboratorio, o sea, en el hospitalizado se realiza laboratorio. ¿Es importante la neumonía adquirida en la comunidad en adultos? Sí, es un tema importante, no lo digo yo, que trabajo en esto, sino que las cifras internacionales y nacionales. A nivel mundial, la incidencia es de alrededor de un caso por cada 1000 personas por año, y esto aumenta en los mayores de 65 años a cerca de 15 casos por cada 1000 personas al año. En Chile hablamos en población joven, en 6 de cada 1000 personas presentan la neumonía, y en mayores de 75 años sube a 34 casos por cada 1000 personas. Todo esto incide en una carga importante en consultas ambulatorias. La neumonía es entre el 5 al 30% de las consultas ambulatorias,
y también causas de hospitalización. Fíjense ustedes que representa en la quinta causa de hospitalización, hace esto desde el año 2018 las cifras, especialmente los mayores de 65 años. Ahora, como yo les decía, yo estoy hablando de la era pre-COVID. En la era COVID o post-COVID esto es distinto porque si vemos los egresos hospitalarios, la verdad que la mayoría son por COVID, así que a pesar de que ahora ya el COVID no está considerado una neumonía, fue considerado al principio y ya está considerado una infección diseminada. Así que un síndrome más amplio. Y volviendo a las NAC entonces, en cuanto también tiene impacto en mortalidad a nivel internacional entre un 5 a 10% y a nivel nacional 20 de cada 100.000 personas fallecen por esta neumonía y en mayores de 65 años estas cifras suben a casi 200 personas por 100.000. Es decir, pasa a ser la tercera causa de muerte específica. Por lo tanto, sí es un problema de salud pública con una alta carga, una alta morbilidad y una alta mortalidad. Y partimos de lo más básico, estos son los primeros proyectos que fueron liderados por el doctor Avendaño en Phoenix Young Foundation en el año 2005, con algo tan básico como decir cuáles son los agentes de infecciosos virales que se detectan en los pacientes, los adultos con neumonía adquirida en la comunidad. Ahora puede parecer como súper obvio, pero en esa época, sobre todo, el cuadro típico de neumonía en adulto era asociado absolutamente al estreptococo neumonía. O sea, neumonía en adulto uno decía neumococo. Pero quedaba la duda, había una distribución estacional que sugería que había una participación de los virus, y por lo tanto la pregunta era, ¿realmente son importantes los virus o no tienen nada que ver? Ya habíamos visto que en los niños sí es muy importante, entonces estaba la pregunta respecto a los adultos. Y en este primer proyecto entonces estudiamos más de 350 adultos con neumonía adquirida en la comunidad, estudiamos a nivel de muestra respiratoria, por técnicas clásicas como el aislamiento viral, la detección de antígenos por inmunofluorescencia, y técnicas más modernas, implementamos la detección del genoma de los virus, en este caso también algunas bacterias, por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. También se buscaba el estreptococo neumonía en orina a través de una técnica maravillosa porque es rápida, en 5 o 10 minutos uno tiene el resultado, es muy sensible en adultos, no en niños, y así que ojalá todas las técnicas diagnósticas fueran con esta facilidad y esta rapidez de uso. Y también mantuvimos el hemocultivo y la detección de anticuerpos, así que hicimos titulación y por lo tanto también para hacer la confirmación de infecciones por BRS, por influenza, por metanemovirus, y por micoplasma también se realizó a través de anticuerpos. ¿Y qué mostró esto? ¿Qué nos mostró con toda esta batería de exámenes? Mostramos que sí eran relevantes los virus en la participación de adultos con neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y qué tan relevante? Fíjense ustedes lo que vemos en estas cifras. Si vemos pacientes que solo se detectaban virus, tenemos un 22% de ellos, y si le agregamos a aquellos pacientes que tienen una infección mixta, es decir, virus y bacteria, llegamos casi al 40% de adultos con neumonía adquirida en la comunidad, la cual se detectan virus. Ahora, no voy a entrar en la discusión si esto es que el agente etiológico o no, porque tenemos que ver una serie de factores, pero sí que esté detectándose la gente, alguna participación tiene. Y lo otro destacable aquí es que detectamos el agente en un 65% de los pacientes. Pero los que no conocen el tema dirán, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Podría no parecer tan importante. Sin embargo, si tenemos el antecedente que previo los trabajos detectaban el agente etiológico solo entre un 30 a un 40% de las mejores cifras de los pacientes hospitalizados, adultos hospitalizados por neumonía. Por lo tanto, llegar a un 60% era una cifra muy relevante. Y esto después hemos seguido con otros dos proyectos Fondesit que le he dado yo respecto a adultos con neumonía adquirida en la comunidad, y hemos mantenido el porcentaje alto de detección, un 65%, con un papel relevante de los virus casi en un 50%, tanto solos como infecciones mixtas. Así que la primera pregunta estaba contestada, sí son relevantes los virus en neumonía adquirida en la comunidad en el adulto. Y una de las razones que podría explicar, o que explica por qué los virus no habían sido detectados antes con un papel importante en estos cuadros clínicos, es porque la técnica que se usaba habitualmente, que es la detección de antígeno por inmunofluorescencia, que es muy buena y muy sensible en niños, porque excretan mucho virus, tiene una sensibilidad bajísima en el adulto. Y aquí queda claramente demostrado, aquí está la detección de antígeno por inmunofluorescencia, compárenla con la detección del genoma de virus respiratorios por reacción en cadena de la polimerasa, y la diferencia es apreciable a simple vista. Por lo tanto, una de las razones que explicaba por qué los virus pasaban tan desapercibidos en estos cuadros clínicos es porque no se estaban detectando, y no se estaban detectando porque la técnica que se utilizaba era inadecuada.
Así que en este momento, para hacer el diagnóstico en adultos, lo que se indica es una reacción en cadena de la polimerasa, no la detección de antígeno por inflorescencia. Y como le explicaba esto, porque los adultos excretamos menos virus respiratorios, entre eso porque principalmente son reinfecciones y no primoinfecciones. Dentro de los agentes detectados sigue siendo el más frecuente como agente único el Streptococcus pneumoniae, otras bacterias que se han detectado, Mycoplasma pneumoniae, clamidia también. Y entre los virus, voy a pasar al siguiente gráfico que lo grafica mejor. Tenemos distintos virus respiratorios, fíjense ustedes que son virus respiratorios que se detectan con frecuencia en los niños. Virus respiratorio sincicial, la principal causa de infección respiratoria aguda baja en lactantes, 15% en adultos con neumonía. Influenza, sí sabíamos que tenía participación importante. Y una gran revelación fue el rinovirus, con un porcentaje importante, más de un tercio. Esto fue bien discutido y costó harto convencer al doctor Avendaño respecto a la participación del rinovirus. Él decía, bueno, será accidental, etcétera, hasta que finalmente fue admitido por él y a nivel internacional también que el rinovirus sí es una causa, no solo es causa del resfrío común, sino que era capaz de producir neumonía en adultos e incluso de tener el fallecimiento de estos pacientes. Así que es un virus que tiene alta importancia. La otra razón por la cual probablemente no se detecta a un tercio de pacientes de adultos con NAC en los cuales no se detecta agente, y existen varios factores, pero uno de ellos es que hay otros agentes involucrados que no conocemos o que no disponemos de las técnicas adecuadas para detectarlo. Y un ejemplo de ellos es el ciclovirus. Ciclovirus es de una familia, la Cicloviridae, la cual hasta el 2013 solamente habían sido detectados agentes infecciosos, virus más bien, que infectaban animales. Y en 2013 comenzaron a aparecer las primeras publicaciones de ciclovirus que detectaban virus en muestras de deposiciones y muestras de líquido cefalorraquídeo de humanos, de pacientes, de personas que estaban infectadas con infección neurológica y respiratoria, pero cuya importancia clínica es desconocida, no se sabe su patogenia, no se sabe si son infecciones diseminadas o no. La verdad que está el campo abierto para investigar sobre estos virus, y el aporte distintivo fue que en el 2014 publicamos, porque se detectaron ciclovirus en el único estudio en que hemos mostrado el ciclovirus en muestras respiratorias, fue uno en cual detectaron este virus en muestras respiratorias de niños, de muestras nuestras, que eran niños que habían estado hospitalizados por infección respiratoria aguda baja en el Hospital Roberto del Río. Y este es el único documento. Entonces, analizamos si estos pacientes con neumonía podíamos detectar ciclovirus. Y esto aquí he trabajado Yara Prades, que trabajó como parte de su tesis de magíster. Y fíjense ustedes la sorpresa, detectamos casi en un 20%. Cifra súper alta que ha costado para varios creer esto, pero es así, esto es lo que encontramos. Y cuando comparábamos con adultos que no tenían sintomatología respiratoria, que no tenían cuadro respiratorio por lo menos un mes antes, que no tenían ningún otro agente infeccioso relacionado con el cuadro respiratorio, también detectamos, pero en uno solo. Tenemos una diferencia estadísticamente significativa, el porcentaje es alto en los que encontramos en adultos con NAC y muy bajo en adultos asintomáticos. Así que quizás este virus sea relevante en esto, algo a explorar. Como les decía, se sabe muy poco de ciclovirus, y mostramos que esta es una de las otras las razones por las cuales no se detectaban los virus en los adultos con neumonía. Y fíjense ustedes que curioso que la mitad de los pacientes en los cuales se detectamos ciclovirus fue el único agente infeccioso detectado en pacientes que tenían neumonía. Así que aquí tenemos un campo también para seguir explorando. Un hecho significativo era que los casos con neumonía estaban asociados a una época estacional, otoño, invierno, que fíjense ustedes lo que está asociado habitualmente a la presencia de ciertos virus respiratorios, como el virus respiratorio sincicial, el virus influenza, y también virus en invierno, primavera. Y fíjense ustedes que si analizamos los casos con Streptococcus pneumoniae, con neumococo, también hay una cierta asociación temporal. Y lo que hemos visto en nuestros proyectos es que habitualmente hemos tenido años muy poco Streptococcus pneumoniae, casi prácticamente nada, hasta que aparecen los casos de influenza. Cuando aparecen pacientes con neumonía por influenza, entonces aparecen posteriormente los casos con Streptococcus pneumoniae. Ahí hay una sinergia interesante que está ocurriendo, y entonces es importante, hay vacunación contra el virus influenza. Otra razón que sería para vacunarse contra el virus influenza, que podríamos evitar algunos tipos de infecciones secundarias. Bien, eso era respecto a los agentes detectados. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se enferma y desarrolla una neumonía adquirida en la comunidad?
El 80% de los pacientes desarrolla una neumonía que es tratada en la casa, tiene una baja letalidad, un 3%. Un 20% requiere hospitalización, ya tiene dificultad respiratoria, tiene insuficiencia respiratoria, requiere ser hospitalizado. La letalidad aumenta un 5-20%, y un porcentaje de estos pacientes va a tener una enfermedad grave que requiere atención especial en una unidad de cuidado intensivo, que es el día del 35%. Y en estos pacientes la letalidad aumenta hasta el 50%. Si ustedes ven esta evolución, es curioso que es más o menos las cifras de lo que se maneja en este momento respecto al COVID-19 y al SARS-CoV-2. Un porcentaje alto de casos que, bueno, casos sin infección en realidad, y el porcentaje de los que se enferman, la mayoría son ambulatorios, o tienen pocos síntomas y lo resuelven solo. Hay un porcentaje que requiere ser hospitalizado y un porcentaje que requiere cuidado intensivo y un porcentaje que fallece, especialmente estos pacientes. Ahora, ¿cómo se evalúa la gravedad del paciente? Existen unas escalas clínicas que se establecen y se aplican en cuanto al paciente se le hace el diagnóstico de neumonía. Hay varias, una de ellas es esta, la PCO Indicifine, que ustedes pueden ver que requiere una serie de parámetros, son 20 variables que hay que considerar para poder, a cada una se le asigna un puntaje y en base a eso se establece si el paciente es grave o no grave, dependiendo de los puntos que obtenga. Si es leve, porque tiene poco punto, tratamiento en su casa. Si es moderado, una hospitalización breve. Si es grave, tiene que hospitalizarse obviamente y probablemente requiere una unidad de cuidado intensivo. Entonces, esta es una evaluación que se hace en el paciente y que es importante porque ayuda a decidir cómo tratar al paciente. El problema es que no es infalible y se equivoca. Y si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en este primer estudio que les mostraba, de los 300 y tantos pacientes hospitalizados, fíjense ustedes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo, o sea, tuvieron una evolución grave y habían sido clasificados como leve en un 13%. Es decir, algo pasó en ese paciente que el índice no fue capaz de pronosticar la evolución. Y también pacientes que fueron clasificados como muy graves, que no se hospitalizaron en la UCI, que se mantuvieron en una sala común y tuvieron una evolución adecuada. Entonces, los índices pronósticos no son infalibles, tienen falla, y ese es el otro gran propósito de nuestra investigación, encontrar nuevos biomarcadores que ayuden a predecir más acertadamente qué paciente va a tener una evolución grave y cuál no. Entonces, una de las preguntas claves también es decir, ¿por qué algunas personas evolucionan y desarrollan una grave y por qué otras lo pasan en su casa sin mayor inconveniente? Y la primera pregunta fue, bueno, échame la culpa al agente infeccioso. Y si comparamos acá, tenemos dentro, por ejemplo, de casos totales, el 35% fue clasificado como grave. Si vemos los pacientes, los desglosamos por agente, sin agente, también el 34% era grave, con agente un porcentaje similar. Si eran solo bacterias, si era solo virus o si era mixto, los porcentajes de pacientes graves eran similares. Y esto nos dio un indicio, y en realidad otros previos y otros antecedentes también, que en realidad el agente infeccioso en esto adquirido en la comunidad no son relevantes para la evolución de la infección, sino que el hospedero y especialmente su respuesta inmune. Y ya se sabe obviamente que cada uno de nosotros responde distinto frente al agente infeccioso, que podemos tener variaciones a nivel genético, proteico, que hay alteraciones en la respuesta inmune por la edad, la llamada inmunosenescencia, que todo esto puede determinar una susceptibilidad a la infección. Y entonces esto es lo que hemos explorado en los dos últimos proyectos Fondesit, la respuesta inmune de los pacientes de estos adultos con NAC. Y les voy a mostrar algunos de estos resultados, los que me han parecido más relevantes. Uno de ellos, primero voy a comentar lo que es los análisis que hicimos de las concentraciones séricas de anticuerpos, de los distintos isotipos de anticuerpos. Esto fue publicado el año pasado. Y si observamos en este gráfico que estamos comparando adultos asintomáticos que no tienen enfermedad respiratoria versus adultos con NAC, con la neumonía adquirida en la comunidad hospitalizado, vemos que todos los isotipos de anticuerpos están disminuidos en los pacientes con NAC. Esto es curioso porque están pasando por un proceso infeccioso. Ahora hay que recordar que las muestras que nosotros analizamos son de los pacientes cuando están recién hospitalizados, pueden llevar, no llevan más de una semana de evolución de por lo menos de sintomatología. No sabemos exactamente cuándo se infectaron, pensamos que no mucho tiempo más allá, pero la verdad es que no lo sabemos. Pero es curioso entonces que los pacientes con un proceso infeccioso tengan disminuidos los niveles de anticuerpos séricos y especialmente los de, lo de IgM, que está disminuido, la IgG2 y la IgG total. Después comparamos los pacientes graves y no graves, y si bien en la mayoría también hubo una disminución, no fue significativa,
Sin embargo, ya llama la atención aquí que la IgA estaba aumentada en los pacientes graves respecto a los que no tuvieron una NAC grave. Y utilizando otros parámetros de gravedad más objetivos, porque los que dijimos que los índices se equivocan, como la mortalidad, por ejemplo, vemos una diferencia significativa con un aumento de la IgA en los pacientes que fallecieron. Y si vemos, por ejemplo, la conexión a ventilación mecánica, vemos hay una disminución de los niveles de anticuerpos séricos, en varios de ellos es significativa. Comparamos edad, ya dijimos que los mayores de 65 años tienen una inmunosenescencia, tienen una alteración de la respuesta inmune, y vimos en uno de ellos, que son los IgG4, que estaban disminuidos, y en relación al sexo, las mujeres mostraron una disminución de este anticuerpo, pero un aumento del IgM. También hay un campo importante, interesante de analizar cuáles son nuestras diferencias en cuanto a sexo entre hombres y mujeres, cómo respondemos distinto a las infecciones, cómo tenemos una respuesta inmunológica diferente. En las mujeres sabemos que hay una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes, así que también es un campo interesante de explorar. Sin embargo, cuando analizamos en base a los agentes, no vimos ninguna diferencia. Ninguna diferencia independiente si era solo virus, solo bacteria, mixto, los niveles de anticuerpos séricos eran similares. Después analizamos los linfocitos B. Aquí se realizó la citometría de flujo. Fabián Tiempo ha sido muy importante su actividad en esto, ya por Mercedes López, obviamente. Y que hemos visto, vimos que en los adultos con NAC, el porcentaje de proporción de linfocitos B versus los asintomáticos estaba aumentado, aunque no significativamente. Y en los graves estaba disminuido respecto a los pacientes que tuvieron una neumonía leve. Y también estaba disminuido los pacientes que fallecieron, aunque no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa, pero la proporción de linfocitos B estaba disminuida. En relación a la edad, si bien no fue significativa la disminución, hubo una disminución en los mayores de 65 años. En este gráfico yo creo que se aprecia un poco mejor cómo va disminuyendo la cantidad de anticuerpos séricos, de proporción de linfocitos B a medida que avanzamos en la edad. Y en cuanto al sexo, si bien no hubo diferencia entre hombres y mujeres, sí cuando se analizaron por edad, en las mujeres mayores de 65 años la disminución fue mayor. Eso es algo que no tenemos claro por qué es ni qué implicancias pueda tener. Y viendo por agente, aquí sí encontramos diferencias. Hubo una disminución de la proporción de linfocitos B en los pacientes que tenían infección viral y bacteriana respecto a los que tenían una infección mixta. Otro aspecto inmunológico que analizamos son las subpoblaciones de linfocitos T, y aquí estamos viendo en azul los adultos asintomáticos y en rojo los sintomáticos, los que tienen la neumonía, y vemos claramente que en todos los pacientes con neumonía hubo una disminución significativa de la población total de linfocitos, de CD3, de CD4, y con un aumento de granulocitos. Y si comparamos las células NK, tanto las activadas como las no activadas, y las células regulatorias, FOXP3, también están disminuidas en los adultos con la neumonía versus los asintomáticos. Y si comparamos los graves versus los no graves, vemos la misma disminución en los pacientes graves, la disminución de estas subpoblaciones linfocitarias. Ahora, no sabemos si están graves porque están estos linfocitos disminuidos o están los linfocitos disminuidos porque están graves, pero sí encontramos la asociación. Y esto tanto en las células NK también activadas y no inhibidas, y en los linfocitos regulatorios. Entonces, en resumen, estos son algunos resultados que yo les muestro. Hay ciertas subpoblaciones linfocitarias que están disminuidas en los pacientes los adultos que están cursando con una neumonía versus los que están asintomáticos, y en los graves versus los no graves. Y uno esperaría que los pacientes estuvieran respondiendo intensamente en su respuesta inmune porque se están defendiendo de una infección, pero pareciera que no se están defendiendo tan bien. Otra metodología que utilizamos para el análisis de la respuesta inmune fue los análisis de perfiles de expresión de distintos genes entre adultos con NAC y asintomáticos, y vamos a ir dirigidamente a ver lo que quiero mostrarles. Aquí en azul están los perfiles de expresión en los adultos sin síntomas, los adultos sin enfermedad respiratoria. En verde vemos los genes que están disminuyendo su expresión, en rojo los que están aumentados. Y aquí comparten las personas que no tenían enfermedad respiratoria los colores. Y fíjense ustedes que si lo comparamos con los que están al lado, que están señalados aquí en rojo, son muy similares, y estos son los adultos con NAC, pero con un cuadro leve. Sin embargo, difieren sensiblemente de estos otros,
que son los pacientes graves. Y aquí, y aquí vemos que están como al revés. Los que estaban en las personas asintomáticas y en los cuadros leves como disminuidas, aquí están como aumentadas, y los que están aumentadas como están disminuidas. O sea, tienen un perfil de expresión distinto, que de hecho permitiría diferenciar a un paciente, incluso si es grave o no grave, independiente del agente etiológico, porque aquí están involucrados pacientes con virus, con bacterias y mixtos, por lo tanto no depende del agente infeccioso nuevamente. Esto es ilustrativo, obviamente no es una idea que ustedes vean lo que está aquí, sino que hay distintos procesos biológicos y funciones moleculares de los genes que están diferencialmente expresados entre los adultos graves y no graves, y entre ellos llamó la atención, la mayoría de estos genes diferencialmente expresados están involucrados en la respuesta inmune. Y de ellos nosotros tomamos, para el último proyecto, tomamos algunos de los genes que estaban disminuidos, como el de ADA y el del receptor de interleuquina 7, y ha aumentado el IRAK4 y el MACA14. Yo les voy a mostrar algunos resultados, pero no se asusten, solo me voy a referir al del interleuquina 7, no vamos a ver los otros, porque están como, me pareció que es como un ejemplo de lo que estamos analizando, y están más completos, y ya están enviadas también de publicación, fue enviada a una revista. ¿Qué pasa con la vía de señalización de interleuquina 7? Esta es una citoquina que tiene importancia en la supervivencia, en la sobrevida, en la proliferación y en la activación del linfocito T. Y esta citoquina interacciona con el receptor de interleuquina 7 que está presente en linfocitos. Y a través de la interacción con este receptor se produce una transducción de señales que finalmente va con la activación de genes que son antiapoptóticos y por lo tanto lo que tendría relevancia con la sobrevida de estos linfocitos. Y fíjense ustedes que yo les mostré que hemos encontrado que los pacientes con NAC, y los NAC graves especialmente, tienen disminuida la población de poblaciones linfocitarias, linfocitos T. Entonces, lo primero que hicimos en relación a este gen, a este eje de interleuquina 7, receptor de interleuquina 7, fue hacer análisis genético. Aquí esto está principalmente, ha sido la tesis de Guillermo Bamondo, tesista del magíster de bioquímica, y con la dirección fundamental de la doctora Sandra Puero, obviamente, y de Luis Lizama. Y se ha hecho el análisis genético a través del ADN que se extrae de células, de muestras sanguíneas. Se hace una reacción en cadena polimerasa con una HRM de alta resolución para poder distinguir los alelos y los genotipos. Y para hacerlo breve, hemos encontrado diferencias en algunos de estos polimorfismos de nucleótido único en los pacientes graves versus no graves. Fíjense ustedes, por ejemplo, acá tenemos que los pacientes graves hay una menor proporción de portadores del genotipo CT y especialmente del TT, o sea, uno de los genotipos. Y esto se analizan otros factores, otros parámetros de gravedad, se encuentran más con diferencia, otros no. Este es otro SNP, otro polimorfismo que también hemos encontrado diferencias en relación a los graves. Los graves tienen una mayor proporción de portadores de este genotipo, el TT, y que también se ha encontrado en estas diferencias si utilizamos otros parámetros de gravedad, por ejemplo, el ingreso a UCI. Y el tercer genotipo que analizamos, el tercer SNP que analizamos, también encontramos diferencia entre graves y no graves, entre que ingresan a UCI o no, y entre fallecidos y no fallecidos. Por lo tanto, estamos encontrando algunos alelos de algunos genotipos asociados a gravedad en adultos con NAC, en particular en el receptor, en el gen del receptor de interleuquina 7. También nos interesó analizar, bueno, aquí estaban los haplotipo de gravedad, como un resumen. También nos interesó analizar otro parámetro dentro de esto, a nivel genético. Veamos ahora a nivel de expresión del gen, el RNA mensajero, y también vimos diferencias entre graves y no graves. Los graves tienen menos expresado el receptor de interleuquina 7, tienen una menor expresión de este receptor que los no graves. Y también esto visto, por ejemplo, en los fallecidos, que es como la máxima expresión de gravedad, también tiene una expresión relativa disminuida este receptor. Después vimos entonces, lo hemos visto en distintas etapas, este eje a nivel de genético, a nivel de expresión. Veamos ahora a nivel proteico. Entonces aquí analizamos a nivel de por citometría de flujo la expresión, los linfocitos que expresaban el receptor de interleuquina 7.
Primero vimos los linfocitos totales y nuevamente encontramos una disminución de los recuentos linfocitarios en los adultos graves. Y si analizamos específicamente los linfocitos T que expresan el receptor de interleuquina 7, esto es lo que llamamos CD127, también están disminuidos en los pacientes graves y también en los fallecidos, parece que no es significativa, pero hay una disminución, o sea, hay una menor proporción de linfocitos que expresan el receptor de interleuquina 7. También yendo al análisis de la proteína, cuantificamos el receptor soluble de la interleuquina 7. La interleuquina 7 tiene dos receptores, uno unido a membrana, que es el que está expresado en linfocitos, que es el que analizamos por citometría de flujo, y uno que es soluble, que tiene un splicing alternativo y por eso se produce, y que había antecedentes previos de pacientes con sepsis, por ejemplo, que tenían aumentado, los pacientes más graves, aumentado este receptor soluble. Y quisimos ver si esto ocurría también en los pacientes que nosotros analizamos, y efectivamente hubo una diferencia significativa de un aumento del receptor soluble plasmático en los pacientes graves. Ahora, ¿por qué es importante este receptor soluble? Porque participa en la regulación de la interleuquina 7. La interleuquina 7 es tan importante porque tiene que ver con la sobrevida de los linfocitos, que el organismo trata de mantener lo más parejo posible la concentración y utiliza distintos sistemas regulatorios, y uno de ellos que se ha planteado es la concentración del receptor soluble. La interleuquina 7 interacciona con este receptor soluble, y si bien al principio, y hay dos posiciones contradictorias, una que mantiene que atrapa esta unión con la interleuquina 7, disminuiría la posibilidad de interleuquina 7 libre que interaccione con el receptor a nivel de membrana. Lo que se ha planteado más recientemente es que sería como un reservorio, es decir, está unida la interleuquina 7 a este receptor soluble, y a medida que va bajando los niveles y se necesita más, la va soltando y va permitiendo que interaccione con el receptor de membrana. Entonces, estas dos visiones, estos dos modelos, todavía no está claro qué, pero sí podemos decir que con certeza que en los pacientes que están graves, el receptor soluble de interleuquina 7 está aumentado. Y esto incluso está aumentado significativamente también en los fallecidos. Y por eso es que planteamos como un posible biomarcador, o estudiar como posible biomarcador a las concentraciones plasmáticas de este receptor soluble. De hecho, si uno hace análisis de lo que se llama la área bajo la curva, como para establecer su eficiencia, su eficacia como marcador pronóstico, este es bastante elevado, 0,7, que es parecido al de las escalas pronósticas como el de Fine que yo les estaba mostrando. Así que tiene un buen factor, un buen índice pronóstico. Y lo otro interesante es que este receptor soluble, los valores de receptor soluble en plasma, las concentraciones, varían de acuerdo al genotipo. Están asociados con los genotipos. Y fíjense ustedes que hay, por ejemplo, algunos genotipos, como este que está señalizado acá, que tienen niveles plasmáticos muy bajos, en cambio hay otros que estén con niveles plasmáticos muy altos. Y aquí esta es una forma que podríamos relacionar la expresión de los genes de nuestra caracterización genotípica con lo que está ocurriendo a nivel proteico, a nivel de regulación de este eje. Lo otro que utilizamos para analizar este eje, entonces, es la cuantificación de la interleuquina 7. Aquí utilizamos Milliplex, que es una técnica altamente sensible, y encontramos que en los niveles plasmáticos de interleuquina 7, la verdad es que son bastante similares, no hubo diferencias significativas respecto a gravedad, excepto cuando analizamos los pacientes que ingresaban a la UCI y que requerían oxígeno, en los cuales tenían disminuido los niveles de interleuquina 7. Entonces, en resumen, tratando de resumir lo que es la alteración del eje de interleuquina 7 y de su receptor en adultos con neumonía adquirida en la comunidad, vemos que partiendo de la parte inferior, donde encontramos ciertos genotipos asociados a gravedad en algunos polimorfismos del gen del receptor de interleuquina 7, encontramos una disminución de la expresión de este gen en los pacientes graves y fallecidos, encontramos una disminución de los linfocitos T portadores o que expresan el receptor de interleuquina 7 en su membrana en los pacientes graves y también en los adultos mayores, importante porque esto puede estar participando contribuyendo a la inmunosenescencia, y también detectamos un aumento del receptor soluble en los pacientes graves y en los pacientes fallecidos y en los adultos mayores. Así que, en definitiva, en conclusión, tenemos una alteración del eje de la interleuquina 7 y de su receptor
que está participando, que está asociado con la gravedad. Entonces, en resumen, yo como les decía, estoy mostrando una parte de nuestros resultados. Hemos tratado de hacer estos estudios en los otros genes que escogimos, que yo les mencionaba, pero este es el que está como más completo. Y en resumen, entonces, tenemos que la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad de una alta morbilidad y mortalidad, en la cual tiene una participación relevante los virus. Para buscar la presencia de los virus tenemos que usar técnicas altamente sensibles, como es la reacción en cadena de la polimerasa, tiempo real, no las técnicas clásicas de detección de antígenos. En la participación en esta patología hay nuevos agentes por descubrir, y de hecho, si a alguien le queda alguna duda, yo creo que el SARS-CoV-2 con el COVID-19 demostró que es así. La gravedad no depende en estos pacientes del agente infeccioso, eso también se ha visto en el COVID-19, porque algunos desarrollan una enfermedad grave y otros no. La evolución depende más bien de la respuesta inmune del hospedero, y tenemos que esa respuesta inmune está alterada en las personas que tienen una enfermedad grave, finalmente que son los que fallecen, tienen menores recuentos linfocitarios, tienen mayor concentración de IgA en los que fallecieron, hay una alteración del eje de interleuquina 7 y su receptor, y de aquí entonces se abren nuevas puertas y caminos a explorar, porque algunos de estos, como la IgA, como el receptor soluble interleuquina 7 a nivel plasmático, podrían eventualmente ser estudiados como posibles biomarcadores y que nos permitieran hacer una detección temprana de los pacientes, identificando los que son de riesgo para tener una hospitalización y alguna terapia en particular con ellos. Así es que tenemos todavía terreno, hartas respuestas que hemos encontrado algunas respuestas, pero tenemos aún más respuestas preguntas que se han abierto y que serían de interés para ir respondiendo. Bien, eso era me habían dicho que me acotara al tiempo, así es que estamos en el tiempo. Creo que cumplí, doctor Maya, o más o menos. Muchas gracias, Vivian. Muy interesante y una abundante cantidad de información la que nos has presentado el día de hoy. Quisiera ahora dar la palabra a la audiencia si tiene alguna pregunta para la doctora Luchinger. Jonás. Gracias, doctor Lusinger, por la exposición. Quiero destacar el bonito ejemplo que usted nos ha dado de cómo, partiendo de lo macro, vamos gradualmente afinando, llegando a un conjunto de moléculas, ¿no es cierto?, que por lo visto podrían tener un rol importante. Mi pregunta es porque, perdón, para los que no somos tan clínicos, ¿no?, venimos más del mundo molecular, a la hora de llevar esto al mundo real, ¿no es cierto? Porque los datos que usted aporta muestran que el receptor de IL-7 podría ser un buen predictor de algo, ¿no es cierto? Pero ¿tiene esto una función que pueda ser considerada, no sé, de prevención? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la vida real si es que esto se implementa, si este procedimiento se implementa? Cuando llegue un paciente adulto mayor, se le va a hacer el análisis de sus SNPs, ¿no es cierto?, de cómo es su composición genética para este, en pos de cómo tratarlo. ¿Va a haber una diferencia en el cómo se va a tratar, en el cómo se va a proyectar su ruta una vez internado? ¿Es esa la perspectiva? ¿O hay algún carácter profiláctico mejor que pudiera hacerse? O sea, ¿valdrá la pena el día en el futuro hacer caracterización genética a la gente para decirle, usted mejor cuídese porque si se enferma va a caer más grave? ¿Cómo imaginamos ese futuro? Hay dos vertientes, dos caminos que van a estar interrelacionados. Uno es, claro, hacer análisis genético y decir, si tú sabes que tienes, como ha ocurrido en otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de mama, que nos mostraba la doctora Jara en su presentación, que tuvieras identificar personas que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad más grave, en este caso una neumonía, en base a su genotipo. Eso es un área a explorar. Y el otro es, lo que nos interesa sobremanera, es qué hacer con el paciente cuando hacen el diagnóstico de neumonía, porque la idea es predecir qué paciente va a desarrollar una enfermedad grave para que tú puedas actuar antes que desarrolle la enfermedad grave y que fallezca. Entonces, si tú puedes tempranamente identificar quién va a requerir hospitalizarse y quién eventualmente estaría en riesgo de fallecer, la idea es que puedas establecer una intervención más temprana. Y en este momento me se ha planteado, por ejemplo, tratar a algunos pacientes con la interleuquina 7. Yo creo que en estos pacientes con NAC no podemos plantear eso todavía porque
hay unas interacciones ahí distintas en relación al receptor soluble, así que quizás podría ser incluso dañino para el paciente administrarle interleuquina 7. Pero la idea es utilizar, o sea, si un paciente llega a un servicio de urgencia, tiene un cuadro clínico, se sospecha la neumonía, y tú pudieras tomar una muestra de sangre, hacer una cuantificación del receptor soluble de interleuquina 7, y le encuentras que está alto, y tú decir, este paciente está en riesgo de desarrollar una enfermedad grave, por lo tanto, el paciente lo hospitalizas y partes con una intervención más agresiva o más temprana, de tal forma que evite finalmente su evolución grave y su fallecimiento. Esa es la idea. La idea de buscar biomarcadores es para que nos indiquen, que nos ayuden a predecir quiénes se van a enfermar grave, y por lo tanto vamos a evitar con una intervención médica oportuna que tengan esa desevolución grave. Esa es la idea. Ahora puede parecer un poco descabellado porque dice, bueno, ya no voy a estar haciendo una ELISA, pero quizás una inmunocromatografía que pueda hacer para hacer un diagnóstico rápido. La inmunocromatografía demoran 5 o 10 minutos, o sea, sería maravilloso. Tú estás al lado del paciente, haces, identifica inmediatamente si el paciente está en riesgo o no, y puedes intervenir rápidamente. Gracias, Vivian. Ulrike, ¿tienes una pregunta? Sí, oye, muchas gracias, Vivian, súper linda la presentación y muy interesante el tema, que me encantan las infecciones también. Y respuesta a usted, cuando hicieron el estudio de los microarreglos, en respuesta a, digamos, ¿cómo se llama? En las distintas, en la neumonía, digamos, ¿qué genes validaron después de este microarreglo? ¿Fueron los que mostraste después y estos los validaron a nivel de RNA o lo validaron también a nivel de proteína? Sí. Sandra, la doctora Ampuero, yo creo que sería la me gustaría que ella respondiera. Sandra, ¿podrías responder tú, por favor? Hola. Adecuado. Sí, la verdad que lo validamos en relación al proyecto que estábamos desarrollando, los genes que destacó Vivian, tanto a nivel de expresión, o sea, a nivel de mensajero. Volvimos a ver en mensajero y en nuevos pacientes, obviamente, de NAC, tanto leve como grave. Y en todos los genes que estudiamos se repetía la baja expresión o la expresión aumentada en estos genes. Así que no hemos validado más genes porque eran bastante los que estaban alterados, pero nosotros seleccionamos más los que estaban asociados a respuesta inmune, que sería interesante por la vía y por la respuesta a la infección. Por eso. Y lo otro de la respuesta, o sea, de la búsqueda genética, a partir de esos microarrays seleccionamos aquellos genes que habían publicaciones o habían descrito ciertas alteraciones genéticas, y eso igual lo estamos buscando. Quería hacer una acotación, un pequeño comentario. No sé si esa era como la respuesta, Enrique. Sí, muchas gracias. Sí, un pequeño comentario a lo que mencionó Vivian, respaldando lo que comentaba respecto a la pregunta de Joná. Recordar que en los últimos pacientes, en los últimos grupos de pacientes, cuando se analizaron la evolución, o sea, considerando estas dos escalas, PCI o CUR65, un porcentaje, no me acuerdo bien si era el 10% o el 9%, fallecieron y fueron catalogados como pacientes leves. Por lo tanto, incorporar algún biomarcador no es que nosotros excluyamos las escalas pronósticas que existen, sino tratar de incorporar este nuevo biomarcador para ver si aumenta el peso de la discriminación. Porque considerar ya que, no sé, eran 13 pacientes o más que fallecieron y que habían sido catalogados como leves es muy importante. Eso. Sí, de hecho, como paciente catalogado como leve, la verdad es que debería irse a la casa para tratarlo, no hospitalizados. ¿No? Hay otras razones sociales por las cuales se hospitalizaron, si no habrían sido, pues se enviaron para su casa nomás, y sin embargo, estando hospitalizados, fallecieron igual. Así que ahí hay algo que arreglar respecto a las escalas pronósticas, como decía Sandra, para sumarlo. Y lo otro es importante, lo que no había mencionado, gracias Sandra por recordarlo, es que, por ejemplo, el receptor de interleuquina 7, así como ADA, que otros de los genes que estamos analizando, están asociados a inmunodeficiencia combinada grave. O sea, se sabe que hay mutaciones de estos genes que determinan pacientes que nacen con inmunodeficiencia y graves. Así que eso también era más la respuesta inmune que habíamos visto disminuida. Por eso lo escogimos a eso. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Mercedes.
Hola Vivian, muchas gracias por la presentación, súper bonita. Yo creo que es muy lindo cuando se muestra un trabajo que se hace con el modelo, digamos, más difícil, como tú dijiste, ¿cierto? Con lo difícil que es trabajar en humanos, que uno podría decir que uno de los principales objetivos que nosotros tenemos, hacer realmente medicina translacional. Mi pregunta va un poco así como, yo encuentro súper interesante tus resultados, los resultados en donde se ve cómo coevolucionan los patógenos cuando infectan en conjunto a un hospedero. ¿Qué piensas tú de lo que pudiera pasar, por ejemplo, con, va a ser actuales, con SARS-CoV-2 y la coinfección probable que pudiera haber con otros patógenos en un momento de alta circulación, o sea, de no cuarentena como la que estamos ahora? Mira, la verdad es que nosotros al principio vimos infecciones mixtas y también pensamos que esto podía ser un agravante en la evolución del paciente, pero la verdad es que los análisis nos han mostrado que no. Tenemos pacientes con bacterias y virus, hemos tenido pacientes con 5 agentes distintos, incluso unos 7, con Streptococcus pneumoniae, con influenza, con BRS, y la evolución de ellos ha sido, algunos han evolucionado bien y han tenido una NAC leve y otros han sido graves, así que en realidad pareciera que no, pero yo creo que en todo caso la respuesta aquí está lejos de ser definitiva, así que yo no creo, no espero que haya infecciones más graves, si hay coinfecciones. Pero sí lo que puede ocurrir ahí es un tema entre la coinfección bacteriana, porque lo que yo decía, por ejemplo, eso lo veíamos nosotros en los proyectos, pasaban semanas que no teníamos pacientes porque no llegaban pacientes con neumonía, empezaban los pacientes con influenza y a la semana siguiente empezaban los pacientes con estreptococo neumonía. Y eso esa realidad nosotros la vivimos. Entonces, eso también puede ser posible respecto al SARS-CoV-2, y lo que va a ocurrir es que el SARS-CoV-2 va a ser un virus que va a estar circulando, así como los otros, no, esperar que sea eliminado por completo y que se acabó su circulación y su presencia, yo creo que es muy difícil. Va a ser un virus que va a estar circulando con los otros virus respiratorios, va a estar compitiendo con los otros virus respiratorios, y por supuesto que las bacterias van a aprovechar con el Streptococcus pneumoniae la instancia de superinfectar a alguien que esté ya con una infección previa viral. Sobre todo si es que el virus produce disminución de respuesta inmune en sus elementos, ya sea linfocitarios, etcétera. Entonces va a ser una fuente para que se pueda sobreinfectar. Pero en base a nuestros resultados, yo te diría que la coinfección mixta, la verdad es que no agravaría la evolución. Pero hay que verlo para cada gente, no hay respuestas globales, definitivas. Ya, muchas gracias, Vivian, de nuevo. Parece que no hay más preguntas por parte de la audiencia. Me desconecté. Perdón. El doctor Avendaño quería hablar. El doctor Avendaño. Doctor Avendaño. Me desconecté y después quería hacer otra preguntita, por favor. Ya, después del doctor Avendaño te doy la palabra, Mercedes. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí, ya. Gracias, Vivian. Muy linda la conferencia y como se ve el progreso de la ciencia realmente. Porque nosotros empezamos como el año 88 como grupo, unidos al Hospital Roberto del Río, a estudiar los cuadros respiratorios. Estuvimos 25 años en eso, avanzando con la técnica, desde la inmunofluorescencia, que era nuestra base, hasta que empezó a meterse la biología molecular y el PCR. Entonces, en ese momento, ya como que sabíamos lo que pasaba con los niños, y estaba el PRS y las campañas de invierno, etcétera. Entonces dijimos, bueno, los adultos también tienen cosas de invierno, entonces empecemos y aprovechamos esa experiencia, especialmente que le encantó a la Vivi, de empezar a poner PCR para los distintos virus. Uno, después múltiples, etcétera. Y entonces ahí yo creo que sacamos 2 o 3 conclusiones generales propias de un médico práctico, que lo que interesa es saber la etiología y buscar el antimicrobiano. Entonces, descubrimos curiosamente que los virus también estaban jugando algún rol en la neumonía, porque alrededor de un 30% había virus. Pero lo que era para nosotros un paradigma, que las neumonias en el adulto, te lo digo a ti, Manuel, las neumonias en el adulto son por neumococo. Pero resulta que los neumococos que nosotros detectamos, el 50% tenía otro agente asociado.
Entonces, en mi prejuicio ideológico, yo pensaba, no, la neumonía por neumococo no existe. Y bueno, preguntando a los médicos de adultos, tenían también la experiencia de que aparentemente no era el agente el que tenía que ver con la gravedad. Y eso se ha mostrado también porque los diversos sistemas de calificación de pacientes se toman más fundamentalmente los factores del hospedero, o sea, del individuo, y no la etiología. Entonces, así fuimos avanzando y bueno, yo llegué hasta ahí. Que ustedes vean cómo se ha avanzado con la nueva tecnología y con los nuevos intereses y con los nuevos estudios. Vivian los ha demostrado muy bien. Así que los médicos tendemos a quedarnos, bueno, ¿cuál es el agente? ¿Cuál es el antimicrobiano? Pero en realidad lo más importante es el agente, es el hospedero, y eso ya lo estábamos viendo nosotros con el virus social respiratorio en los niños, porque ahí había algunos niños que seguían en evolución muy grave y otros no, siendo el mismo agente. Entonces, evidentemente que el hospedero es el más importante, el hospedero es el que tenemos que consultar ahora, estudiar la parte inmune, posiblemente que se ve muy poco, y entonces muy bien la línea que está siguiendo Vivian, de seguir en eso, de buscar un marcador, pero que va a depender del hospedero, posiblemente no del agente. Así que, upa, Vivian, sigue adelante. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Avendaño. Muchísimas gracias. Mercedes, ¿tenías otra pregunta? Voy a tener la cámara apagada, Vivian, porque estoy con muy mala señal. Recién me desconecté, pero alcancé a escuchar la última parte. Tengo otra pregunta, y en relación a, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto que estás viendo con interleuquina 7? La interleuquina 7 es un factor de sobrevida de los linfocitos T, y en los análisis que hacíamos, discutíamos sobre la variación que había en estos pacientes más graves sobre los CD4. ¿Tú crees que ¿tú crees que las diferencias que estamos viendo se deben a perfiles distintos o a que de alguna manera los CD4 pudieran estar, digamos, pudieran estarse viendo afectados en estas patologías y pudieran estar determinando una mayor gravedad? Ay, compleja la pregunta. Lo que yo te puedo decir es que hemos visto, cuando hemos hecho análisis CD4, en otras detecciones, los CD4 están más disminuidos en los pacientes graves que los CD8. Así que hay una alteración de CD4 importante. Yo no me atrevería a decir todavía si es en relación a interleuquina 7 o no. La verdad es que, bueno, tú sabes mejor que yo, Mercedes, lo complejo que es este sistema, y uno encuentra una cosa aquí y encuentra otra acá, pero apenas hay muchas entre medio que expliquen esa asociación. Así es que hay que ser muy cauteloso en decir una cosa. Yo estaba encontrando alteración aquí y estaba encontrando alteración acá. Hay alguna comunicación. Decir cuáles son los efectos directos no es difícil decirlo todavía, pero sí hay disminución CD4. Sí, lo que pasa es que es súper interesante ese resultado, porque en relación a lo que nosotros hemos estado trabajando con modelos, obviamente, de cáncer que se parecen a veces a las infecciones crónicas virales, ¿cierto? O sea, tienen algunos rasgos que uno puede buscar algunas cosas que aparecen ahí, que aparecen en las virales crónicas en los pacientes con cáncer. Y una de las cosas que nosotros estamos observando en modelos animales, eso sí, es que pareciera que la respuesta antitumoral estaría al menos condicionada por el juego entre linfocitos T exhaustos y linfocitos T stemnes, que es como uno diría un poquito menos diferenciado, ¿sí? Y uno pudiera evaluarlo en función de algunos marcadores de superficie y factores de transcripción. Entonces, en una de esas podríamos pensar en buscar algo así, ¿sí? Con los paneles que nosotros ya tenemos y que vamos a usar en los pacientes con cáncer ahora. Yo creo que está súper interesante ese resultado que tú estás viendo. Sí, sobre todo en los adultos mayores de 65 años, porque ahí la participación de la inmunosenescencia. Sí. Exactamente. Así que sí, sí, exactamente. Sí. Sí, interesante, sí. De todas maneras, hacen la exploración en ese campo. Sí, gracias, Mercedes.
Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas y por sus respuestas, Vivian. No hay más preguntas por parte de los asistentes. Así que, bueno, de nuevo, mis agradecimientos, Vivian, por un excelente seminario. Muy buena tu presentación, te felicito. Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia y por apoyar esta actividad central del instituto. Y desde ya los quiero dejar invitados para el próximo webinar del próximo 24 de junio. En esta oportunidad contaremos con la participación de la doctora Mónica Cáceres del programa de Biología Celular y Molecular, en una actividad también central para el instituto. Así que no queda sino desearles una feliz tarde y deseando que nos podamos volver a encontrar próximamente en una actividad parecida. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la expositora. Gracias, Chao. gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao.